Mi nombre es el Dr. Luca Ferrante. Soy bioquímico forense, especializado en análisis de muestras biológicas post-mortem. Llevo 31 años trabajando en laboratorios de patología, y en ese tiempo he analizado más de 9.000 muestras de tejido humano conservado, degradado, momificado o putrefacto. Sé exactamente lo que le ocurre a la materia biológica cuando deja de estar viva. Lo sé mejor que la mayoría de los médicos que conozco. En octubre de 2019, recibí un encargo que parecía rutinario. 4 años antes habían enterrado a un joven en Asís. Iban a exhumarlo. Querían análisis independientes de tejido capilar. Me enviaron las muestras con un número de caso, sin nombre. Lo que encontré en esas muestras desafió cada ley que yo creía inamovible. En 31 años, nunca había visto algo así. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida de una manera que todavía hoy no sé cómo explicar del todo. Crecí en Turín, hijo de un ingeniero y una maestra de secundaria. En mi casa no había rosarios colgados en las paredes, ni se rezaba antes de comer. Había libros, enciclopedias, discusiones sobre termodinámica en la cena de los domingos. Mi padre decía que la ciencia era la única religión que no necesitaba fe ciega, porque sus dogmas se podían demostrar o refutar. Yo lo creía con la misma certeza con la que creía en la gravedad. Estudié bioquímica en la Universidad de Turín. Me doctoré con una tesis sobre degradación proteica en tejidos conservados a bajas temperaturas. Mis colegas me llamaban el contador. Era conocido por no publicar un resultado sin haberlo verificado al menos 3 veces con instrumentos distintos. Si un dato no se podía reproducir, no existía. Así de simple. Así de limpio. Durante más de 2 décadas, trabajé para el Instituto Nacional de Medicina Legal de Milán. Mi especialidad era el análisis capilar. El cabello humano es un archivo extraordinario. Guarda información sobre exposición a toxinas, deficiencias nutricionales, enfermedades metabólicas, niveles hormonales. Un solo cabello de 5 centímetros puede contener la historia clínica de los últimos 6 meses de vida de una persona. Eso es lo que yo leía. Archivos biológicos. Mi esposa, Giovanna, era enfermera de cuidados paliativos. Ella sí tenía fe. No de manera ostentosa, pero todas las noches antes de dormir rezaba en silencio. Yo lo respetaba como respetaba cualquier hábito que no causara daño. Pero cuando ella me decía que había cosas que la ciencia no podía explicar, yo sonreía con la paciencia de quien lleva décadas acumulando evidencia en sentido contrario. Teníamos 2 hijos. Marco, estudiante de ingeniería. Silvia, de 15 años, que tocaba el violín con una seriedad impropia de su edad. Mi vida era ordenada. Predecible. Exactamente como me gustaba. El encargo llegó un martes de la segunda semana de octubre de 2019. El correo lo firmaba un representante de la diócesis de Asís, en coordinación con el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano. Necesitaban análisis bioquímico independiente de muestras capilares procedentes de una exhumación, proceso de beatificación en curso. El protocolo exigía verificación científica de las condiciones del cuerpo exhumado. Me enviaron 3 tubos sellados con el código HCA-201-9-10. Nada más. Firmé el contrato de confidencialidad, registré las muestras en el sistema con ese código y las coloqué en el refrigerador de mi laboratorio a 4 grados centígrados, como siempre. El análisis comenzaría el lunes siguiente. El viernes por la tarde, antes de irme a casa, entré al laboratorio para revisar el estado de la refrigeración. Abrí la puerta del refrigerador y miré los 3 tubos. Era un acto rutinario, un simple vistazo de control. Pero en ese momento noté algo. El tubo central, el marcado como HC-20-19-10-B, tenía una condensación interior que no debería estar ahí. A 4 grados, con el tubo perfectamente sellado, no debería haber variación de humedad interna. Era un detalle menor, probablemente un defecto del sellado durante la recolección de la muestra. Lo anoté en mi cuaderno y me fui a casa.
Ese fin de semana no pensé en los tubos. Vi un partido de fútbol con Marco. Escuché a Silvia practicar el violín durante 40 minutos seguidos sin detenerse. Giovanna hizo risotto el domingo. Todo era normal. El lunes por la mañana, llegué al laboratorio a las 7:45. Aún no sabía nada sobre el joven cuyo cabello iba a analizar. El análisis capilar estándar sigue un protocolo preciso. Primero, inspección visual bajo microscopio óptico a 40 aumentos. Luego, medición del diámetro de la fibra y del espesor de la cutícula. Después, análisis elemental por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo, lo que llamamos IC-MS. Finalmente, si el caso lo requiere, análisis proteico por electroforesis. Saqué el primer tubo, el HC-A-2019-10-A, y preparé la muestra bajo la campana extractora. Las muestras capilares procedentes de cuerpos exhumados tienen un aspecto característico. Son frágiles, opacas, con la cutícula erosionada por la acción microbiana del suelo. El color original suele estar alterado. El diámetro disminuye porque la médula se degrada antes que la corteza. Coloqué el primer mechón bajo el microscopio. Me incliné hacia el ocular. Ajusté el foco, y me quedé mirando durante 30 segundos sin mover un músculo. Las fibras capilares eran perfectas. Cutícula intacta. Diámetro uniforme de 72 micrómetros, dentro del rango estándar para cabello masculino joven. Sin erosión. Sin fragmentación. Sin los signos típicos de degradación post-mortem que yo había visto en miles de muestras de cuerpos enterrados durante meses, ni hablar de años. Pensé, error de protocolo. Alguien envió muestras equivocadas. Estas muestras no provenían de un exhumado. Debían ser muestras de control, de un sujeto vivo, enviadas por error. Lo anoté en mi registro. Muestra A. Apariencia inconsistente con perfil post-mortem esperado. Verificar origen. Tomé el segundo tubo, el HC-A-2019-10-B, el del sellado defectuoso del viernes. Las fibras capilares eran idénticas, perfectas, cutícula íntegra, sin degradación visible. El tercer tubo, exactamente igual. Me senté, me crucé de brazos, miré los 3 tubos alineados en la mesa. 97 meses. Ese era el tiempo transcurrido desde la muerte del sujeto hasta la exhumación, si la información del contrato era correcta. Casi 8 años bajo tierra. Las muestras que tenía delante parecían haber sido tomadas esa misma mañana. Llamé a mi asistente, Pietro, que era estudiante de doctorado con 2 años en el laboratorio. Pietro, analiza esto y dime qué ves. Le dije, sin darle ninguna indicación previa. Se inclinó sobre el microscopio. Estuvo mirando casi 1 minuto. ¿Cuánto tiempo lleva enterrado este sujeto?, me preguntó. Tú dime primero lo que ves. Lo que veo es un cabello de alguien vivo, dijo. O muerto hace menos de 1 semana. Eso era exactamente lo que yo había visto. Pasé al análisis elemental. El ICP-MS mide la concentración de elementos, traza en la matriz capilar. Zinc, cobre, hierro, selenio, arsénico, plomo, entre otros. En muestras post-mortem con años de enterramiento, los patrones de contaminación del suelo son inevitables. El suelo entra en la fibra. Los elementos del ambiente dejan su firma. Es una firma que no desaparece y que yo había aprendido a leer como si fuera un texto. Los resultados del ICP-MS llegaron 4 horas después. Los niveles de contaminación externa eran prácticamente nulos. Zinc, 4,3 miligramos por kilogramo de fibra, dentro del rango fisiológico normal. Cobre, 11,8 miligramos por kilogramo, normal. Hierro, 7,1, normal. Arsénico, menos de 0,1 miligramo por kilogramo. Indetectable, prácticamente. No había firma de suelo. Después de casi 8 años enterrado. Me quedé mirando la pantalla del ordenador durante un tiempo que no supe calcular. Pietro estaba detrás de mí. ¿Esto es real?, me preguntó en voz baja. Los números son los números, respondí.
Pero por primera vez en 31 años, los números no me calmaban. Esa noche, por primera vez desde que Giovanna y yo nos habíamos casado, no fui capaz de comer la cena. Giovanna me miró desde el otro lado de la mesa, con esa expresión que tienen las personas que saben cuándo algo serio ha pasado, pero esperan que tú lo cuentes cuando estés listo. No dije nada. No podía. Aún no tenía palabras para lo que había visto. Al día siguiente, llegué al laboratorio a las 6:30 de la mañana, antes de que llegara Pietro. Necesitaba estar solo con los datos. Releí mis propias anotaciones. Revisé el protocolo de recolección de muestras que me habían enviado junto con los tubos. Las muestras habían sido tomadas por el doctor Ezio Rivolta, patólogo de la Universidad de Perugia, el 3 de octubre de 2019, durante la exhumación oficial. La cadena de custodia era impecable. No había error de procedimiento. Decidí hacer algo que normalmente no hago en la primera fase de un análisis: buscar información sobre el caso. Abrí el ordenador. Busqué la beatificación de un joven en Asís. Los resultados aparecieron de inmediato. Carlo Acutis. Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres. Padres italianos. Criado en Milán. Muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia fulminante tipo M3. 15 años. Me detuve en la fecha de muerte. 12 de octubre de 2006. Y la exhumación había sido el 3 de octubre de 2019. 13 años. No 8. 13 años bajo tierra, no 97 meses. Había calculado mal desde el principio. 156 meses. 13 años. Mis muestras tenían 13 años de antigüedad post-mortem, no 8. Seguí leyendo. Carlo Acutis había sido enterrado en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Era conocido por haber documentado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo, en una exposición itinerante que había viajado por decenas de países. Era un adolescente que programaba páginas web, jugaba a videojuegos, alimentaba a los gatos del barrio y recibía la comunión todos los días. Hay una frase que repetía, según su madre, Antonia Salzano: la Eucaristía es mi autopista al cielo. La leí 3 veces. Luego cerré el navegador y volví a mis datos. 13 años, 156 meses, y las muestras parecían de alguien vivo. Necesitaba una tercera verificación independiente. Llamé a la doctora Cristina Ferruzzi, colega mía del Instituto de Bioquímica Aplicada de Bolonia, con quien había publicado 4 artículos en los últimos 10 años. Le expliqué la situación sin darle el nombre del caso. Le pedí que analizara una submuestra con sus propios instrumentos. ¿Cuándo las necesitas?, preguntó. Ayer, respondí. 3 días después, la doctora Ferruzzi me llamó. Hubo un silencio antes de que hablara. Luca, dijo. ¿Me estás gastando una broma? ¿Qué encontraste? Lo mismo que tú, supongo. ¿Verdad? Porque lo que tengo delante no corresponde con ningún perfil post-mortem que yo haya visto jamás. Dame los números. Integridad estructural de la cutícula, 94%. Nivel de degradación proteica de la córtex, prácticamente nulo, menos del 3%. Contaminación ambiental elemental, indetectable. Hizo una pausa. Luca, estas muestras parecen de un sujeto vivo o muerto hace 48 horas como máximo, no de alguien enterrado hace 13 años. Anoté sus palabras textualmente en mi cuaderno. ¿Quién es?, preguntó. Carlo Acutis, respondí. Otro silencio. He oído ese nombre, dijo finalmente. El joven beato. Todavía no es beato. El proceso continúa. Luca, ¿qué vamos a hacer con estos datos? No respondí de inmediato, porque la respuesta honesta era que no lo sabía. Si yo hubiera recibido esas muestras sin saber su origen, habría firmado un informe diciendo que pertenecían a un sujeto vivo o fallecido en las últimas 72 horas. Eso es lo que los datos decían. Eso es lo que la ciencia decía. Y la ciencia estaba diciendo algo imposible. Aquella noche, llegué a casa a las 9. Giovanna estaba leyendo en el sofá. Me miró.
¿Pasa algo?, dijo. No era una pregunta. Me senté a su lado. Estuve callado durante varios minutos. ¿Crees que hay cosas que la ciencia no puede explicar?, le pregunté. Ella bajó el libro. Me miró de esa manera en que me mira cuando sabe que algo importante está ocurriendo. Siempre lo he creído, dijo. Yo también empiezo a creerlo, respondí. Y fue la primera vez en 31 años que lo decía en voz alta. Si este testimonio está llegando a tu corazón como llegó a mi vida, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es lo que nadie esperaba. Pasaron 2 semanas. Yo seguía trabajando en el informe, revisando los datos una y otra vez. Pietro me había preguntado 3 veces si estábamos avanzando. Le decía que sí, pero la verdad era que no podía escribir el informe sin antes entender qué había ocurrido, o al menos intentarlo. Busqué en la literatura científica casos de incorruptibilidad corporal documentados. Encontré estudios, pocos, metodológicamente inconsistentes en su mayoría. Nada que se acercara a un análisis bioquímico capilar con los estándares que yo estaba aplicando. Pero entonces encontré algo diferente. Un artículo publicado en 2020 en la revista italiana Medicina e Diritto, firmado por el doctor Marco Scribano, médico forense de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. Scribano había participado en la inspección del cuerpo de Carlo Acutis durante la exhumación de 2019. Su artículo describía las condiciones externas del cuerpo con la precisión fría de un informe forense. Lo leí 2 veces. Tomé notas. Según Scribano, el cuerpo había sido encontrado con el rostro cubierto de manchas debidas a la presión del ataúd, lo cual era esperable. Pero la estructura anatómica estaba sustancialmente preservada, con signos de deshidratación pero sin putrefacción avanzada en los tejidos internos principales, según las observaciones macroscópicas. El informe no era concluyente en todos sus aspectos, no pretendía proclamar la incorruptibilidad del cuerpo. Era un documento científico cauto. Pero mis datos capilares decían algo que el informe de Scribano no podía decir. Los tejidos de la superficie del cabello, que son los primeros en degradarse en cualquier cuerpo enterrado, se comportaban como si el tiempo no hubiera pasado. Decidí contactar al doctor Scribano directamente. Le escribí un correo explicando mi análisis, adjuntando los datos brutos sin interpretación. Le pedí una videollamada. Respondió en menos de 2 horas. La videollamada duró 90 minutos. Scribano era un hombre de unos 55 años, cabello gris, voz tranquila y precisa. El tipo de médico que pesa cada palabra antes de pronunciarla. Cuando terminé de presentar mis datos, se quedó en silencio durante casi 1 minuto. ¿Ha verificado la cadena de custodia?, preguntó. 3 veces, es impecable. ¿Y una segunda verificación independiente del análisis? La doctora Ferruzzi, de Bolonia. Resultados idénticos. Otro silencio. Le voy a contar algo que no está en mi artículo, dijo. Cuando estuve frente al cuerpo durante la exhumación, tomé una pequeña nota personal en mi cuaderno. No en el informe oficial. Una nota personal. ¿Qué decía?, pregunté. Decía, este cuerpo no se comporta como los demás. Lo anotué textualmente, con la fecha y la hora de la llamada. Después de colgar, estuve sentado en mi silla durante largo tiempo mirando esa frase. Este cuerpo no se comporta como los demás. Era exactamente lo que mis datos estaban diciendo. Con instrumentos distintos, en momentos distintos, sin comunicación previa, 2 científicos habíamos llegado a la misma conclusión. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Algo que cambió la naturaleza de todo lo que estaba viviendo. 4 días después de la llamada con Scribano, recibí un paquete por correo urgente. Lo había enviado la diócesis de Asís. Dentro, había una nota breve que decía que, dado mi trabajo en el análisis de las muestras de Carlo Acutis, consideraban que debía conocer la existencia de un cuaderno personal del joven que había sido catalogado recientemente entre sus pertenencias. Dentro del paquete había una fotocopia de varias páginas de ese cuaderno. Las páginas estaban numeradas y fechadas. La entrada que me habían marcado con un clip amarillo
Correspondía al 28 de septiembre de 2006, 14 días antes de la muerte de Carlo Acutis. La entrada decía, traducida del italiano al español, en la fotocopia que yo recibí: he pedido a Dios que me lleve pronto si así lo quiere. No tengo miedo. Lo que me preocupa es que cuando me vaya, los que vengan después no puedan ver lo que yo sé que es real. Que la Eucaristía es real. Que el cielo es real. Ojalá que mi cuerpo sea una señal para los que necesiten una señal. Para los científicos que creen que solo existe lo que pueden medir. Para ellos también dejo algo. Me detuve en esa última frase. Para los científicos que creen que solo existe lo que pueden medir. Yo llevaba 31 años creyendo exactamente eso. La página siguiente contenía un garabato al margen. No era texto. Era un dibujo muy sencillo. Un microscopio. Con una interrogación al lado. No sé si Carlo Acutis dibujó ese microscopio pensando en alguien como yo. Probablemente no. Era un adolescente de 15 años que hacía garabatos en sus cuadernos. Pero yo soy bioquímico forense. Y en ese momento, sosteniendo esa fotocopia con mis manos, sentí algo que ningún manual de bioquímica describe, y para lo cual no tengo terminología científica. Sentí que me estaban mirando. Giovanna encontró la fotocopia sobre mi escritorio esa noche. La leyó. Me miró. Y no dijo nada, porque hay cosas que no necesitan palabras. Ese fue el momento, aunque yo tardé meses en admitirlo, en que dejé de ser el mismo hombre. Investigué a Carlo Acutis durante las semanas siguientes, con la misma metodología que aplicaría a cualquier objeto de estudio científico. Reuní fuentes. Verifiqué datos. Hablé con personas que lo habían conocido. Hablé por teléfono con el padre Maurizio Vitali, sacerdote de la parroquia de Santa María Segreta en Milán, donde Carlo había recibido la primera comunión a los 7 años, y donde había asistido a misa durante toda su infancia. El padre Vitali tenía una voz antigua, suave, con el ritmo de alguien acostumbrado a hablar de cosas importantes, sin prisa. Era un niño completamente normal, me dijo. Eso es lo primero que hay que entender. No era un niño solemne ni místico. Era alegre, ruidoso, a veces. Le encantaban los videojuegos. Tenía un gato siamés que se llamaba Chico y al que adoraba. Pero había algo en él que yo no he visto en muchos adultos. Una certeza. No era arrogancia. Era una certeza tranquila sobre lo que importaba. ¿Y la Eucaristía?, pregunté. Para Carlo, la misa no era un deber. Era el punto central del día. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Lo decía con esa facilidad con que los chicos dicen las cosas más importantes, sin darse cuenta de que están diciendo algo que otros tardan décadas en entender, si es que llegan a entenderlo. Le pregunté si Carlo había hablado alguna vez sobre su muerte. Silencio. Sí, dijo el padre Vitali. En septiembre de 2006, pocos días antes de que le diagnosticaran la leucemia, Carlo me dijo algo. Le había preguntado qué quería hacer cuando creciera, y me respondió: Padre, yo creo que no voy a crecer mucho más, y está bien. He ofrecido mi sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Si Dios me quiere así, así es. Me quedé en silencio. Tenía 15 años, añadió el padre Vitali. Después de esa llamada, me senté frente a mi escritorio en el laboratorio, y estuve inmóvil durante largo tiempo. Pietro entró a traerme un café. Lo miró. Salió sin decir nada. Los datos que yo tenía en mis archivos eran perfectamente claros. Los cabellos de Carlo Acutis, 13 años después de su muerte, presentaban una integridad bioquímica del 94%. Ningún proceso natural conocido puede producir ese resultado. Los estudios de degradación capilar post-mortem, que yo mismo había realizado, mostraban que a los 5 años de enterramiento, incluso en condiciones óptimas de temperatura y humedad, la integridad estructural baja por debajo del 40%. A 13 años, debería estar por debajo del 15%. Mis muestras marcaban 94. La diferencia era de 79 puntos porcentuales. En ciencia, una diferencia de esa magnitud no es una anomalía.
Es una ruptura de categoría. Significa que estás mirando un fenómeno de naturaleza diferente al que describes con tus modelos. Y los modelos que yo tenía no podían describirlo. Había algo más, algo que descubrí al revisar el expediente médico de la leucemia que me había proporcionado la diócesis con autorización de la familia. La leucemia de Carlo Acutis era de tipo M3, también conocida como leucemia promielocítica aguda. Es una de las variantes más agresivas. La tasa de supervivencia a los 5 años, incluso con tratamiento, era en 2006 de alrededor del 70%, en casos donde se iniciaba el tratamiento de forma inmediata. Carlo fue diagnosticado el 2 de octubre de 2006. Murió el 12 de octubre. 10 días. Con ese tipo de leucemia, M3, una progresión tan rápida sugería una carga tumoral extraordinariamente alta desde el inicio. Lo que los hematólogos llaman un estado de tormenta de citoquinas. El cuerpo, en esas condiciones, experimenta una destrucción sistémica acelerada. Y sin embargo, 13 años después, el cabello de ese cuerpo tenía una integridad del 94%, como si la enfermedad que lo mató se hubiera detenido en el umbral y no hubiera cruzado ciertos límites. Si este testimonio está llegando a tu corazón, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite. Solo presiona el botón de suscribirse. Lo que pasó después en mi vida fue algo que nunca imaginé. Entregué mi informe oficial al Dicasterio para las Causas de los Santos en enero de 2020. Era un documento técnico de 43 páginas. Los datos eran los datos. No añadí interpretación teológica. No era mi lugar hacerlo. Describí lo que había medido con la mayor precisión posible y firmé cada página. La respuesta tardó 6 semanas en llegar. Era una nota breve de agradecimiento. Decía que el informe había sido recibido y que sería incorporado al expediente de beatificación. Eso fue todo. Pensé que ahí terminaba mi relación con Carlo Acutis. Había hecho mi trabajo. Había entregado mis datos. Podía seguir con mi vida. Me equivoqué. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que recuerdo. No dormía bien. Me despertaba a las 3 o las 4 de la madrugada, con la mente encendida, revisando los datos una y otra vez, no buscando un error, porque ya había verificado todo más veces de las que podía contar, sino buscando palabras, una manera de describir lo que había vivido. Pietro me lo dijo claramente una mañana de febrero. Luca, llevas 3 semanas funcionando al 50%. ¿Qué está pasando? Estoy bien, respondí. No estás bien. Y todos en el laboratorio lo sabemos. Tenía razón. No estaba bien. Lo que ocurría era algo que no había vivido antes. El conflicto entre lo que yo creía que era la realidad y lo que los datos me decían que era la realidad. Toda mi vida, esos dos mundos habían coincidido. Creía en lo que medía. Y medía lo que podía creer. Por primera vez, había medido algo que no podía creer. No podía seguir siendo el mismo científico que había sido, pero tampoco sabía cómo ser otra cosa. En marzo de 2020, el mundo se detuvo con la pandemia. Los laboratorios cerraron. Giovanna, que trabajaba en cuidados paliativos, estaba en primera línea. Yo me quedé en casa con Marco y Silvia durante semanas interminables. Fue en esa quietud forzada, donde algo se rompió dentro de mí. O quizás, donde algo se abrió. Todavía no estoy seguro de cuál de las dos cosas es más exacta. Una tarde de abril, Silvia estaba practicando el violín en su cuarto. Tocaba algo que yo no reconocí. Me acerqué a la puerta entreabierta y la escuché. Era una melodía lenta, en un tono menor, con una calidad de luz que me detuvo en el pasillo. ¿Qué es eso?, le pregunté cuando terminó. Una pieza de Carlo Acutis, respondió. Había videos de él tocando el piano. Intenté transcribirlo para violín. Me quedé mirándola. ¿Cómo sabes tú quién es Carlo Acutis?, pregunté. Papá, todo el mundo sabe quién es Carlo Acutis, dijo, con esa paciencia particular que los adolescentes reservan para sus padres. Lo van a beatificar en octubre. En octubre de 2020,
El 10 de octubre, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo vi por televisión. Solo en mi despacho, porque no quería que nadie me viera. Cuando el Papa pronunció las palabras de beatificación, sentí algo físico, como si algo que había estado tenso dentro de mí durante meses, se soltara de repente. Una especie de descarga. No sé cómo describirlo de otra manera. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada no era el mismo que había abierto esos 3 tubos sellados en octubre de 2019. Ese hombre había perdido algo. O quizás había ganado algo. Depende de desde dónde se mire. Durante los 2 años siguientes, fui cambiando de maneras que no hubiera anticipado. En mi trabajo, me volví más lento. No porque hubiera perdido capacidad, sino porque empecé a mirar cada muestra que llegaba a mi laboratorio de una manera diferente. Cada muestra había sido parte de alguien, y ese alguien había importado. Eso siempre lo había sabido intelectualmente, pero ahora lo sabía de otra manera. Pietro me dijo un día que yo había cambiado mi manera de hablar sobre los casos. Antes hablabas de la muestra o el tejido, me dijo. Ahora dices la persona. Tenía razón. Ni siquiera me había dado cuenta. Rechacé 2 contratos de análisis forense que involucraban casos de homicidio, en los que había indicios claros de uso de datos científicos para encubrir en lugar de descubrir. Antes los habría aceptado sin dudar. El trabajo era el trabajo. En mi familia, Giovanna notó que yo había empezado a acompañarla a misa algunos domingos. Al principio, una vez al mes. Luego más a menudo. No te pregunto qué crees, me dijo una mañana. Solo me alegra tenerte ahí. Marco me preguntó, en una de esas conversaciones largas que los padres y los hijos tienen a veces cuando bajan la guardia, ¿qué había cambiado en mí? Le conté la historia de los tubos sellados, de los 94%, del cuaderno con el microscopio dibujado al margen. Marco escuchó en silencio durante 20 minutos. ¿Y qué conclusión sacas?, me preguntó al final. Que hay preguntas que los instrumentos no pueden responder, respondí. Y que eso no significa que las preguntas no sean válidas. Mi hijo estudia ingeniería, es práctico, metódico, escéptico por formación. Pero me miró de una manera que no olvidaré. Eso suena a algo que diría Carlo Acutis, dijo. No supe si era una broma. Giovanna, que estaba en la cocina y lo escuchó, se asomó y me miró con esa sonrisa pequeña y antigua que tiene. En 2023, recibí una invitación de la Universidad Gregoriana de Roma para presentar mis datos en un simposio sobre ciencia y fenómenos anómalos asociados a procesos de beatificación. Acepté. Fue la primera vez que hablé en público sobre el análisis de las muestras de Carlo Acutis. La sala tenía 200 asientos. No había lugar vacío. Había científicos, teólogos, médicos, periodistas. Presenté los datos, sin interpretación, sin lenguaje teológico, solo los números. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. Uno de los asistentes, un biólogo molecular de la Universidad de Nápoles, que se había identificado como no creyente en la ronda de presentaciones, se acercó después. Sus datos son reproducibles, me dijo. Eso es lo que más me inquieta. No son subjetivos, son datos. Sí, respondí. Eso es exactamente lo que más me inquietó a mí. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma durante el jubileo. El Papa León XIV pronunció las palabras que lo elevaban a los altares. Yo estaba en la plaza de San Pedro, con Giovanna, con Marco, con Silvia, que llevaba en el bolso una pequeña imagen de Carlo que había encontrado en una tienda de recuerdos religiosos en Asís, a donde habíamos ido el año anterior. Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo Acutis como santo de la Iglesia Católica, Giovanna me tomó la mano. No lloramos. Pero estuvimos así, con las manos enlazadas, en medio de aquella multitud, durante un tiempo que no supe calcular. Era el hombre que había analizado el cabello de ese joven 6 años antes. El hombre que había mirado los números durante meses
intentando encontrarles una explicación que los números no aceptaban. Y estaba ahí, en esa plaza, con la certeza tranquila de que lo que había medido era real. Hoy dirijo una unidad de investigación sobre conservación biológica, en condiciones anómalas, en el Instituto de Medicina Forense de Turín. Es una línea de investigación nueva, sin financiación fácil, sin precedentes claros en la literatura. Muchos de mis colegas no entienden por qué la emprendí. Cuando me preguntan, respondo con honestidad, porque encontré datos que no podía explicar con los modelos existentes. Y cuando eso ocurre, la única respuesta científica honesta es intentar entender, no ignorar. Doy conferencias. He publicado 3 artículos. El primero tardó 16 meses en encontrar revista que lo aceptara. El segundo fue rechazado 4 veces antes de ser publicado. El tercero fue recibido con más apertura. El campo está cambiando lentamente. Cuando los jóvenes investigadores me preguntan qué busco exactamente, les digo que busco el umbral. El punto donde la biología deja de comportarse según los parámetros conocidos. Y que ese umbral, si existe, tiene que ser medible. Cuando los escépticos me dicen que estoy abandonando la ciencia por la fe, les respondo que no he abandonado nada. He ampliado el rango de lo que estoy dispuesto a investigar. Cuando los creyentes me preguntan si ahora tengo fe, les digo que tengo datos, y que los datos me han llevado a un lugar donde la fe y la ciencia no se contradicen. Se miran. El año pasado fui a la tumba de Carlo Acutis en Asís. Solo. Un martes de noviembre, cuando los turistas eran pocos y la basílica estaba quieta. Me senté frente a la vitrina de cristal, donde descansa su cuerpo. El mismo cuerpo, del que provinieron mis 3 tubos sellados. Las muestras que cambiaron mi vida. No recé. Todavía no sé rezar del todo bien. Pero estuve allí en silencio durante 40 minutos. Al salir, una anciana que barría el atrio de la basílica, me preguntó si me encontraba bien. Sí, respondí. Muy bien. ¿Vino desde lejos?, preguntó. De Turín. ¿Para verle a él? Pensé en los 3 tubos. En los 94%. En el microscopio dibujado al margen de un cuaderno. En la frase de Carlo sobre los científicos que solo creen en lo que pueden medir. Sí, respondí. Vine a verle a él. Ella asintió con esa naturalidad que tienen las personas que llevan años cerca de los santos. Hace eso, dijo. Los llama. Hay una frase de Carlo Acutis que guardo en un papel dentro de la cartera desde hace 2 años. La escribí a mano, con mi propia letra, en un cuaderno de laboratorio. La frase dice: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo pasé 31 años siendo una fotocopia muy precisa de lo que se supone que debe ser un científico. Medía lo que se medía, creía lo que se podía verificar, descartaba lo que no encajaba. Carlo Acutis no encajó, y en lugar de descartarlo, lo seguí. Lo que encontré al seguirlo no cabe en ningún informe de 43 páginas. Cabe, apenas, en esta historia que les estoy contando. 31 años analizando tejido humano. 9.000 muestras procesadas. Una sola que cambió todo. 94% de integridad. 13 años después de la muerte. Los números son los números. Y a veces, los números te dicen que hay algo más grande que los números. Si este testimonio ha marcado tu vida de alguna manera, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.